A veces pienso, muy humildemente, que la democracia ateniense fue la primera red social basada en tirar shade con cerámica. Imagina la escena. El ágora lleno de ciudadanos que intentan parecer filosóficos mientras esconden, como quien no quiere la cosa, un pequeño trozo de barro donde han escrito el equivalente a «Este bro me cae fatal. PLS elimínenlo del servidor». Yo, narrador fatigado pero constante, observo cómo la multitud se mueve como si estuviera en un concierto de reggaetón clásico, con túnicas ondeantes y sandalias luchando contra la grava. Porque sí, en Atenas todo se hacía con un aire de solemnidad teatral, incluso insultar al adversario político. Y no insultos simples, no, nada de pringao. Que aunque es insulto digno de estudio científico según nuestros capítulos previos, les habría sonado demasiado moderno. Atenas trabajaba en un plano superior del hate elegante. Acusaban al rival de demagogo, mal administrador o tipo que mastica aceitunas con demasiada intensidad. Pero como narrador omnipresente, yo veía las caras, las miradas cruzadas, la envidia que burbujeaba como garbanzos en caldo hirviendo. A veces un ciudadano murmuraba cosas peores, más viscerales, y yo, por mantener el decoro histórico, hacía como que no oía nada, aunque en realidad tomaba notas para mi propio disfrute posterior. La mecánica del ostracismo era deliciosamente absurda. Si suficientes ciudadanos coincidían en que alguien era un peligro para la polis, o simplemente un pesado profesional, alguien era expulsado 10 años. No ejecutado, no castigado físicamente, solo expulsado. Vete de aquí a pensar lo que has hecho. Pero a escala cívica, y todo ello con un proceso revestido de palabras nobles que, al analizarlas en detalle, sonaba sospechosamente similar a una pelea de comentarios en una cafetería universitaria llena de tensión. Lo sé porque he narrado ya demasiadas de esas escenas en distintos siglos, y la humanidad suele repetirse con una consistencia admirable. Mientras la votación avanzaba, el ágora vibraba con energía casi eléctrica. Aunque electricidad todavía no había, a mí me gustaba imaginar que sí, que cualquier fricción entre sandalias generaba chisporroteos metafóricos. Y ahí, entre la multitud, aparecía siempre la figura que no debería estar allí, el personaje que rompe la lógica sin romper la coherencia del sinsentido. El pato. Este pato, una presencia recurrente en nuestras historias, paseaba con paso solemne, aunque ese día se veía especialmente cansado, tal vez por la cantidad excesiva de «no te ofendas» que había escuchado últimamente. Frase que según mis observaciones narrativas, lo deteriora más que el envejecimiento celular. Lo veía mover sus plumas con ese gesto de filosofía nihilista que solo un pato experto en el arte del lenguaje podía poseer. El pato contemplaba los óstraca acumulándose en urnas improvisadas, fragmentos de cerámica con nombres grabados. Era curioso observar cómo los ciudadanos escribían los mismos nombres una y otra vez, con un ansia que recordaba al gimnasio emocional donde alguien grita «idiota al wifi lento». Eso lo recuerdo bien, porque lo narré con mis propias palabras en otro capítulo. Y todo esto me generaba una especie de déjà vu interdisciplinario. A veces sospecho, aunque no tengo pruebas, que el primer ostracismo fue simplemente un malentendido amplificado. La humanidad entera es capaz de expulsar a alguien durante una década por haber malinterpretado una risa. El nombre más repetido aquel año era Hipérbolo, un político cuyo mayor crimen había sido caerse delante de todo el ágora durante un discurso. El acto accidentado generó una cohesión social tan potente que aún resonaba en el aire. Recordemos que insultar juntos puede unir a un grupo más que cocinar una paella donde nadie sabe quién añadió los ingredientes sospechosos. He narrado esto también antes, y lo vuelvo a narrar porque así funcionan los running gags históricos. Se repiten hasta parecer normales. Cuando Hipérbolo caminaba entre ciudadanos fingiendo indiferencia, se percibía la tensión silenciosa. Muchos lo saludaban con respeto, pero ese respeto llevaba ese matiz de «te voy a votar para que te vayas, bro». Yo, desde mi punto omnisciente, escuchaba todas las voces interiores, y puedo confirmar que ninguna de ellas era amable. Me acerqué, metafóricamente hablando, a la urna principal. Las inscripciones eran variopintas. Algunos escribían nombres solo por moda, como quien sigue tendencias digitales sin pensar. Otros lo hacían por convicción política real. Otros simplemente porque les parecía gracioso expulsar a alguien para ver qué pasaba. Siempre hay ciudadanos así, en todas las épocas. De hecho, recuerdo que en la prehistoria un neandertal expulsó simbólicamente a un mamut llamándolo influencer de piedra, y aunque aquello no tenía consecuencias administrativas reales, demostró que la esencia del insulto, como herramienta de gestión social, estaba ahí desde el principio. Mientras la tarde avanzaba,
La luz dorada del sol convertía el ágora en un escenario perfecto para un programa de televisión del futuro. A veces imaginaba una voz narrativa diciendo: en el episodio de hoy, descubriremos quién será expulsado de Atenas y quién sobrevivirá a otro año de política antigua. Porque seamos honestos, el ostracismo tenía ese aura de reality show. Era la mezcla ideal de participación popular, drama colectivo y un poquito de resentimiento elegante. Cuando llegó el momento de contar los votos, yo respiré hondo. No porque me afectara emocionalmente soy narrador, no tengo pulmones emocionales, sino porque sabía que la escena se volvería dramática. Y así fue. El escriba encargado empezó a leer los nombres, y el silencio se volvió más afilado que un cuchillo utilizado para cortar queso feta muy duro. Las palabras rebotaban por las columnas: hipérbolo, hipérbolo, hipérbolo. Y así sucesivamente, hasta que incluso yo, que estoy acostumbrado a la repetición absurda, empecé a sospechar que estaban copiando trabajos entre ellos. Finalmente, el escriba levantó la última pieza de cerámica y anunció con tono grave que Hipérbolo había sido elegido para marcharse. Hubo murmullos, no de sorpresa, sino de satisfacción ritual. Y entonces, desde la parte trasera del ágora, el pato emitió un sonido tan perfectamente articulado que por un instante pareció un mantra filosófico. No era exactamente latín, ni griego, ni nada reconocible, pero transmitía esa mezcla de resignación cómica y sabiduría sobrenatural que solo este pato podía generar. Hipérbolo, por su parte, se llevó las manos a la cabeza como si hubiera perdido un torneo de insultología competitiva. Caminó unos pasos hacia atrás, tropezó como siempre, porque ese era su destino narrativo, y el público contuvo la risa no por compasión, sino por etiqueta social. Cuando un político está siendo exiliado, la risa se considera de mal gusto. Aunque yo, en mi expresión omnisciente, os aseguro que muchos estaban deseando soltar una carcajada liberadora. Mientras Hipérbolo preparaba sus cosas para marcharse, yo reflexioné sobre lo fascinante de todo este proceso, porque el ostracismo no era solo política, era un sistema de regulación emocional colectiva, una válvula social para evitar tiranías, sí, pero también una forma refinada de decirle a alguien: mira, bro, necesitamos un descanso largo de ti. Lo he visto repetirse en distintos siglos y distintos contextos. Desde discusiones entre amigos en cafeterías hasta peleas de tráfico donde dos conductores se insultan como si cada palabra fuera un proyectil. El insulto, ya lo narré antes, libera tensiones, crea identidad grupal y en ocasiones destroza relaciones que parecían sólidas como mármol recién pulido. Y mientras reflexionaba, la escena final se deslizaba suavemente. El sol descendía, las sombras se estiraban como si quisieran votar también, y el pato observaba el horizonte con su eterna melancolía. Hipérbolo desaparecía entre los caminos polvorientos, probablemente pensando en lo injusto del mundo y en lo incómodo que sería vivir 10 años sin acceso a los chismes de Atenas. Y yo, narrador, cerraba el capítulo sabiendo que la humanidad seguiría utilizando el insulto político con la misma mezcla de brillantez, ridiculez y creatividad destructiva. Pero lo mejor estaba por venir. Muy pronto, en otra ciudad, en otra cultura, alguien empezaría a escribir mensajes en paredes públicas. Y no mensajes serios, no, mensajes indecentes, picantes, divertidos, crueles. En Pompeya, donde los romanos estaban a punto de inventar el primer timeline de grafitis ofensivos. Y sí, el pato aparecería allí también. No pregunten cómo, es inevitable. Continuará en el próximo capítulo. Roma Vulgaris y los grafitis que harían sonrojar incluso al más descarado tuitero del siglo XXI.